tratar de utilizarlo. Y quiero platicarles, feliz año nuevo antes que otra cosa. Feliz año nuevo. Gracias. Yo no me había propuesto hacer un sermón acerca del año nuevo. Esa es la realidad. No tenía yo pensado hacer algo así porque si ustedes saben que venimos estudiando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 5. Lo hemos venido estudiando varios días. Pero como les dije la otra vez, pues uno pone y Dios dispone, ¿no? Y Dios es el que hace. Y quedó algo muy bonito y quiero dar gracias a Dios por darnos esta palabra que nos va a servir para meditar. Con este año nuevo, pues vienen los propósitos de año nuevo. Ustedes en su mente, no lo digan porque si no todos nos vamos a enterar, pero en su mente digan, ¿qué propósito tengo de este año? ¿No? Algunos, por ejemplo, yo tengo el propósito de bajar de peso, ya me está afectando a mi salud, entonces tengo que tener mucho cuidado. Algunos tienen otros propósitos de ganar más dinero, cambiar de trabajo, buscar mejores condiciones en la vida, que se solucionen los problemas en casa. No sé, cualquiera que sea su propósito, díganselo a Dios, coméntenselo y pónganlo por obra, llévenlo a cabo, que Dios seguramente los va a bendecir en eso. Y bueno, recién se celebra, casi en todo el mundo cristiano se celebra la fiesta de los Reyes Magos. Es una fiesta, por supuesto, como muchas, Jesucristo no la hacía, pero tampoco la prohíbe. Entonces es muy bonito que nosotros recordemos que los Reyes Magos seguían la luz, como dijo mi hermana Angélica hace un momento. Y eso es hermoso porque nosotros debemos de seguir la luz de Jesucristo, ¿no? Y no, siempre debemos de recordarlo. Muchos niños, y algunos no tan niños, esperan en la chimenea de su casa o en la sala de su casa un regalo para el día de hoy. Ya muchos de nosotros pues ya no recibimos regalo, ¿no? Porque pues ya estamos grandecitos y ya debemos de producir y pues comprar nuestro propio regalo. Solo los niños, ¿no? Que tienen esa ilusión. Pero la ilusión nunca se pierde. Y yo quiero preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿cuál sería el mejor regalo? ¿Cuál creen que sería el mejor regalo? Piensen. A ver, Sofía, ¿cuál sería el mejor regalo? Que mis hijos, por ejemplo, se acercaran a la palabra. A la palabra, qué hermoso. Por allá, Almita, ¿cuál sería el mejor regalo? Pues igual, también que como familia glorifiquemos el nombre de Dios. Wow. Es un regalo maravilloso. ¿Tú, hermano? Estoy de acuerdo. ¿Algún regalo? Que se acabe el narcotráfico que nos está haciendo mucho daño. Sería un gran regalo, ¿no? Nadie pide camiones de bomberos, aviones, monociclos, no sé, algo así. Por allá, ¿qué regalo alguno que tengas? ¿No te ocurre ahorita ninguno? Una computadora nueva. Por allá, don Raúl. Pues mira, la verdad es que si yo pidiera un regalo así muy grande, pediría a Dios que me diera la sabiduría del conocimiento para conocerlo mejor. ¿Sí? Quisiera tener esa capacidad de conocerlo, ¿sí? Porque de repente a veces pues, no entiende uno muchas cosas y sí quisiera yo aprender a entender y a conocerlo mejor. Ese sería un regalazo. El regalo, si Dios es lo más grande que puede existir, sería un regalo de los más grandes. Hace 5,000 años, Dios hace mucho más, Dios empezó a fabricar un regalo para nosotros, ¿sí? No exactamente para temporada de Reyes, pero bien podríamos aplicarlo a esta temporada. El mejor regalo, ¿sí? Hace más de 2,000 años aproximadamente se terminó ese regalo. Desde la creación del mundo hasta hace 2,000 años
se terminó un regalo. Imagínense cuánto tiempo duró. Nuestro regalo comenzó con la creación y más tarde los profetas lo fueron puliendo, fueron cotejando, fueron reuniendo todo lo necesario para ese regalo. Cuando llegó Jesucristo, ese regalo se enriqueció, ¿sí? Tuvo vida ese regalo. Y más tarde, con el apóstol Pablo, ese regalo se terminó de hacer definitivamente. Por supuesto, pues sí, estamos hablando de las Escrituras y de la palabra de Dios. Y es muy bueno que don Raúl nos diga esto, porque este regalo tuvo que pasar por muchas copias y traducciones, además de mucho sufrimiento de muchos hermanos que lo cuidaron, lo procuraron, lo conservaron. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque en el principio, pues, el apóstol Pablo escribió sus últimas cartas y se hizo posteriormente que él falleció y todo, ya había fallecido Juan, que había escrito el Apocalipsis, se hizo el cotejo de todo esto llamado canon, ¿sí? Pero muy pronto hubo personas que quisieron deshacer el regalo, que quisieron destruirlo o cambiarlo a su comodidad. Hoy en día podemos conocer muchas versiones de la palabra de Dios, ¿sí? Distintas, que dice uno, bueno, ¿por qué estas versiones tienen estos libros que no tienen nada que ver con lo demás? O versiones que les faltan capítulos completos y por alguna razón lo quitan, cuando toda la palabra, y lo dice en el Apocalipsis, lo dice, bueno, el apóstol Pablo, que toda la palabra es buena para redarguir, enseñar, pero en el Apocalipsis dice, no le podrás quitar nada ni agregar nada a la palabra de Dios, porque el regalo ya estuvo terminado. Si le quitas o le pones, pues obviamente ya va a ser otro regalo, quién sabe para quién. El nuestro fue terminado así como es, y mucha gente sufrió por cuidarlo, por mantenerlo. Algunos fueron quemados desde el principio con los romanos y posteriormente con la iglesia romana. Perdieron la vida por proteger ese regalo. Algunos, como Casiodoro de Reina o el señor Valera, no me acuerdo su primer nombre, ¿te acuerdas? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pues hicieron una última traducción al español, ¿sí? Este regalo, por supuesto, primero en el Viejo Testamento estaba en arameo, y después lo pasaron a griego. Las cartas, las epístolas y todo eso estaba también en arameo y también lo volvieron a griego. Algunos sí estuvieron escritas en griego, ¿sí? Y entonces se hicieron copias y lo copiaban, y ellos tenían mucho cuidado de que cada copia fuera exactamente igual que la otra, ¿sí? Obviamente ya cuando se hicieron las traducciones hubo pequeños errorcillos, pero mínimos. Realmente los hermanos que lo hicieron se esforzaron muchísimo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen que podríamos apreciar ese regalo con todo lo que ha pasado? Yo creo que sí, ¿no? Es algo que debemos de procurar y cuidar. Porque la Biblia es el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber dado. Es el más grande, el mejor. Sí. Es donde encontramos a Jesucristo, pero también encontramos al Dios judío. Y también encontramos al Dios de Adán, de Eva, de Noé y de Abraham. ¿Se dan cuenta? Encontramos las epístolas que de primera fuente nos las dejaron los apóstoles para que conociéramos más acerca de los evangelios, de lo que Jesucristo enseñó. Entonces,
completísimo, es un compendio gigante. Quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Juan 5, versos 37 al 42. Cuando lo tengan, si se ponen de pie, por favor. Juan 5, del 37 al 42. Fíjense que palabras fuertes, porque son palabras de Jesucristo. Dice en el 37: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Padre del cielo, gracias por estas palabras, porque este estudio sistemático que hemos venido siguiendo fue para llegar a este punto tan importante de este capítulo de Juan. Nos has permitido ir desde el versículo 1 hasta ahorita al 42, y lo que nos va a faltar, que son unos poquitos, entendiendo este capítulo tan importante. Nada de la Biblia tiene desperdicio, pero hoy nos hemos dedicado a estudiar este capítulo, solo un capítulo, y llevamos varios sermones en esto, Señor. Gracias por dejarnos esta palabra y este regalo tan hermoso y tan grande para que nosotros podamos aprender y conocerte, Señor. Gracias por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Y vamos a comenzar. Voy a tratar de irme un poquito rápido. Los que tengan un cuadernito, por favor, anoten los versículos para que luego los lean en su casa. Como siempre, yo les recomiendo lean el capítulo completo, o si no, por lo menos esa parte, unos 10 versículos antes, 10 versículos después, para que entiendan el contexto. Si yo leo esta parte y no les recuerdo que Jesucristo les está diciendo esto a los judíos que pretendían matarle, pues cualquiera diría, pues qué fácil, ¿no? Qué bonitas palabras. Pero no, les está reclamando a los judíos. Les está haciendo un reclamo muy fuerte, ¿no? Y les dice en el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. ¿Por qué nos dice estas cosas? Comencemos por la segunda parte del primer verso, que dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Se está tirando el agua. No es cierto. Hay que entender esto, fíjense. En el Antiguo Testamento, Dios se comunicaba por medio de los profetas. No había manera que la gente pudiera ver a Dios. No había manera que la gente pudiera escuchar a Dios. Solo por los profetas. Entonces el profeta entraba en el tabernáculo, posteriormente en el templo de Jerusalén, y entonces el profeta hablaba con Dios y Dios le decía. Salía el profeta y le decía al pueblo, esto es lo que quiere Dios para nosotros. Tengan cuidado con esto, con esto, con esto y con el otro. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos una gran ventaja, porque estamos en tiempo de gracia. Y entonces ustedes, donde quiera que estén, ojos cerrados, ojos abiertos, tengan las manos arriba, las tengan abajo, pueden hablar con Dios.
Y ustedes claman a Él y le dicen: Señor, gracias te doy por todo lo que me has bendecido. Yo siempre les recomiendo: den gracias. Porque cuando uno llega con... Yo me acuerdo mucho de mi hijo Pedro, que de repente llega: hola papi, ¿cómo estás? Hola hijo. Y entonces se pone atrás de mí, yo estoy sentado en la silla, y me empieza a sobar. Y yo: ay, qué rico, ¿no? Ay, mi papito, ¿no quieres que te haga un cafecito? ¿No tienes frío, papá? O te traigo una cobijita, tus pantuflas. Ay, algo que eres este chamaco, ¿no? ¿A poco no? Así somos, ¿sabes? Y así son los hijos. Bueno, nosotros somos hijos. Entonces hay que darle las gracias. Gracias, Señor, te doy por las bendiciones. Al menos sigo vivo. ¿Cuántos no se han muerto y ni siquiera se han dado cuenta? ¿No? Posteriormente, pues vamos como dicen en mi pueblo, a lo que te truje chencha. ¿Sí? Entonces le decimos a Dios: Señor, te pido por favor por la salud de mis hijos, de mi madre, de mis amigos, bendícelos. Te pido por nuestros alimentos. Y ustedes le van a ir pidiendo por algún caso en particular. Todos tenemos situaciones en la vida que no podemos controlar. Y yo siempre les digo: si la puedes controlar, ¿para qué te preocupas? Hazlo. Y cuando no puedes controlarla, ¿qué dices tú? Es que se me sale de las manos, yo no puedo hacer nada. ¿Para qué te preocupas? Déjaselo a Dios, porque Él es todopoderoso. Amén. Entonces ora y díselo: Señor, yo no puedo con esto. Por ejemplo, yo les puedo decir: yo puse en las manos de Dios a mis hijos, porque yo los eduqué alejados de Dios, porque yo no lo conocía, y si lo había conocido me alejé. Entonces, Señor, pongo en tus manos, que sea tu voluntad y no la mía. Yo los pongo en tus manos, y que mi testimonio hable con ellos de ti, Señor. Y entonces yo le decía a mi hermano: yo no me puedo dar el lujo de mentir. Aún así, a veces lo hago sin querer, pero no me puedo dar el lujo de mentir. ¿Por qué? Porque soy un ejemplo para la iglesia, pero también para ellos, y ellos me están viendo, y ellos son jueces, y como cualquier juez están juzgando. Mira, ahí la regó. Mira, ahí la regó. Mira, ahí la regó. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que yo no miento, y que aunque me duela o me cueste, tengo que decir la verdad, ay, mira qué diferente es. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es tan importante orar al Señor. Pero los judíos no tenían esta capacidad. Ellos no tenían esta capacidad. Se me olvidaba un punto al final. Cuando nosotros oramos al Señor, le damos gracias, le pedimos lo que queremos, y dice la palabra de Dios que todo lo debemos hacer en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Si yo le digo a Dios: Dios, por favor, necesito que me ayudes, es que traigo un dolor aquí, gracias. Pues como cuando uno pone la carta en el buzón y no se da cuenta que el buzón está abierto de este lado. Pues quién sabe a dónde vaya a llegar. Aún así, poniendo mensajería. Ustedes no están para saberlo, pero enviamos unas Biblias a unos hermanos en Argentina que les hace falta las Biblias. Pues aún así, pagando, no les han llegado. Iban a llegar el día 28. Bueno, es la fecha que FedEx no se ha dignado a entregarles. Entonces, cuando nosotros le digamos algo a Dios y le pidamos algo a Dios y queremos que ese mensaje llegue, se lo tenemos que decir en el nombre de Jesucristo. Y si le quieres agregar mi Señor, mi Salvador, porque yo lo reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, esa es la manera, por decir así, más correcta de orar. Pero cada quien tendrá su manera.
y es muy respetable. ¿Sí? Yo les digo lo que dice la palabra de Dios, ustedes tendrán que hacer lo propio. Los judíos no tenían esta capacidad, ellos tenían que ir al profeta y el profeta les decía las cosas. Y Jesucristo les dice esto. Sabemos por las mismas escrituras que la gente en general no podía escuchar a Dios sino solo por el profeta. En el Antiguo Testamento lo vemos en muchas, desde el Génesis, Deuteronomio, en general, ¿no? Todo el Antiguo Testamento está lleno de esto. Después de Moisés, la mayoría de los profetas dejaron sus escritos. Moisés empezó a cotejar y guardar todas las historias, lo que le habían dicho de Abraham, porque ellos lo decían de boca en boca y así fue como se fue guardando. Entonces Moisés se dedicó a escribir todo. No, es que hay que escribirlo, ¿no? Y él como profeta, cuando va con el Señor y le da la ley, dice, no, pues se me va a olvidar, pues yo tengo memoria de teflón fino, ¿no? Entonces pues nada se le pega. Digo, yo las escribo, ¿no? De por sí le dio las tablas, ¿no? De la ley, pero las demás leyes se las fue dando de palabra, entonces él tenía que escribirlas. Y fue cotejando y guardando todo. E inclusive sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero, porque él murió antes, ¿no? Pero su muerte y todo está relatado por sus discípulos, los discípulos que tenía Moisés. ¿Sí? Y entonces se empezó a hacer. Ya posteriormente los profetas empezaron a escribir la palabra de Dios. Y les dice en el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió, vosotros no creéis. Entonces ellos no lo veían, por eso les dice, el Padre que me envió ha dado testimonio, nunca habéis visto su voz, ni habéis visto su aspecto, porque para eso estaban los profetas. Pero también les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien envió, vosotros no le creéis. Envió a Jesucristo y los judíos procuraban matarle. No le creían. Está claro que no le creían, por eso si lo hubieran creído dirían, es el Mesías, ¿no? Por favor, rey, ¿no? ¿Cómo tratarías tú al Mesías si se te pusiera enfrente y supieras qué es? ¿No? Muy importante, él les reclama que aunque conocen las escrituras, porque estamos de acuerdo que los judíos eran maestros de la ley, no tienen a Dios morando en ellos. Porque una cosa es conocerlas y otra muy diferente es creer en ellas. Ellos sabían, aquí lo vimos el día de Navidad, todas las profecías de Jesucristo, del Mesías. Sabían desde cuándo iba a nacer, en dónde, cómo iba a morir, en qué momento. Y cuando lo conocen, que lo tienen enfrente, no lo reconocen. Bueno, es que no creen en las escrituras, solo las leen. Y se las aprenden de memoria. Es padrísimo, ¿no? ¿De qué me sirve aprenderme de memoria si no lo pongo por obra, si no lo comprendo y si no creo en eso? ¿De qué me va a servir? ¿Y cómo se demuestra esto? Porque ellos, los judíos, no creían en Jesucristo. En Juan, adelantito, 5:16, ahí dice que procuraban matarle. El hecho de que nosotros conozcamos la Biblia no quiere decir que creamos en ella. Hay que poner un énfasis importante, porque se van a encontrar con esto con muchas personas. Nosotros creemos en Dios porque lo sentimos, pero hay gente que no lo siente, solo se las aprende, pero realmente no lo siente, no lo pone por obra y ve su vida y dices tú, bueno, ¿por qué tiene esta vida tan miserable? Si conoce las escrituras, ¿por qué le va tan mal? ¿Por qué? Porque no cree en ellas, solo se las sabe. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, como les dije, y no la ponen por obra,
y no se ve en su testimonio de vida. El Dios de la Biblia. Continuando, al principio del verso 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Para esta frase es importante que me acompañen a los versos 39 y 40. Todo casi está relacionado con estos dos versos, porque dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Está asegurando, no les pregunta, les está asegurando, no quieren venir a mí para tener vida. Recuerden, Jesucristo se los está diciendo a los judíos que procuraban matarle, que los tenía ahí, ¿no? Hay que recordar, hay que analizar, escudriñar. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Examinar algo cuidadosamente para conocer todos sus detalles o descubrir algo que no está evidente. Por ejemplo, por decirlo, ustedes ven las sillas y las ven así de entrada y van a decir: no, pues esa silla tiene remaches, no usa tornillos. Pero cuando la voltean y ven, van a decir: mira, aquí tiene unos tornillos. Entonces ya la escudriñaron, ya la vieron cada detalle, ya vieron cómo está hecha. ¿Sí? Pero no se ve a simple vista, habría que voltearla y analizarla. Eso es escudriñar. Tomando todo lo dicho antes en cuenta, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Cómo es posible que el Padre diera testimonio de Jesucristo si apenas había nacido hace 30 y tantos años, 32 años? Pues en el Antiguo Testamento encontramos muchas menciones acerca del Mesías y de Jesucristo. Los profetas, inspirados por Dios, hablaron de Jesucristo. Eso es por eso que el Padre que lo ha enviado da testimonio de él. Pero los judíos no lo veían, no lo querían ver. Ellos estaban inmersos en sus concupiscencias y en su egoísmo. Por eso no veían, aunque conocían las Escrituras, no veían que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Por eso hablamos del Dios de la Biblia. Deseo de vivir. Y dice el 39 nuevamente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice en el 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las Escrituras, le dice Jesucristo a los propios judíos, los maestros de la ley. Léanlas con calma, analicen lo que se saben de memoria, léanlo y analícenlo. Porque hay una gran diferencia entre leerlas y escudriñarlas. Escudriñar, ya vimos qué significa: examinar algo cuidadosamente para conocer todos sus detalles y para descubrir algo no evidente. Porque si hacemos esto correctamente, si nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a tener virtudes para nuestra vida en este mundo y para nuestra vida eterna. Pero si no las escudriñamos, ¿sí?, nosotros vamos a tener perversión. ¿Qué es la perversión? Utilizar algo indebidamente. ¿A qué se refiere? Yo puedo agarrar esta macetita, como esto es duro, pues puedo clavar un clavito aquí en la pared con la macetita. Obviamente, cuando sientan los gomas va a salir la tierra, va a quedar la macetita por allá. Estoy pervirtiendo el uso, porque para eso se necesita un martillo. Entonces la estoy usando para algo que no es. Lo mismo pasa con las Escrituras.
Si la usamos sin escudriñarla, la vamos a usar para algo que no es. Por tanto, nos va a hacer daño a nosotros mismos. Y yo les recuerdo, Eclesiastés 7:29. ¿Sí? Vamos a buscarlo para que se acuerden, porque es importante. Eclesiastés 7:29. Solo esto, acuérdense, solo esto he hallado, dice. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué pasa con esto? El hombre busca perversiones, el uso incorrecto de las cosas. ¿Sí? Igual pasa con el uso incorrecto de la palabra de Dios. Y la Biblia, créanme, no se equivoca. No tiene desperdicio, no se equivoca ni se va a equivocar. Veamos cuál es la perversión. Aquí Jesucristo les decía a los judíos que no lean solamente las Escrituras, sin darle la importancia o dándole, o no deberían de darle otra importancia que no debería de tener. Vamos a verlo en 3 puntos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha llevado una patita de conejo? Patita de conejo. O cuando estaban en el mundo, llevaban una medallita de algún santo y decían, con esta medallita nada me va a suceder, ¿no? O colgaron en el dintel de su puerta una herradura para que no entre la mala vibra, ¿no? Muchos lo hicimos en algún momento. La palabra amuleto deriva del latín amuletum y justamente significa dejar o separar. Como medio de defensa, consiste en imágenes o figuras de diferentes elementos naturales que pueden servir para sanar, proteger de los encantos o atraer riquezas, honor, amor o fama. Por su parte, por ejemplo, la palabra talismán viene del árabe talismun, T-A-L-I-S-M-U-N, talismún, que significa consagración. Y consiste en una figura impresa, grabada o cincelada sobre una piedra o un metal, a fin de atraer influencias positivas a la persona que la usa. ¿Sí? Es una obra de arte con sentido mágico. La palabra fetiche, por ejemplo, viene del latín factituis, que significa hechizo, y en definitiva un objeto mágico que portador de virtudes que beneficia a quien lo lleva encima o lo posee. Estos 3 términos se refieren a lo mismo, se refieren a objetos que para la persona son de gran valía, o a veces los hacen de piedras preciosas o de oro, de metales preciosos, con la misma idea de que le provean suerte mágicamente a la persona que las usa. Aún encontramos personas, inclusive cristianos, que hacen de la Biblia un talismán. ¿No se han dado cuenta? Sí. Yo muchas veces, cuando he ido a visitar a algunas familias, encuentro en casas, llego a la casa y veo ahí la Biblia. A veces está abierta. En el Salmo 91, porque es el más milagroso. Eso sí nadie la toca, uno le pasa el dedo a la pobre página y es la única página más gris. Todas están blanquitas porque nadie las ha leído. ¿De qué sirve? ¿En qué aprovecha tener ahí una Biblia? No te va a cubrir, no te va a bendecir el tener un libro ahí.
Es un libro. Lo que importa es el contenido. Pero la gente, algunos cristianos inclusive, lo hacen. ¿Se dan cuenta? En Deuteronomio 7, 25 dice: las escrituras de sus dioses quemarán. Deuteronomio 7 dice, en versículo 25: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro en ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no conforme con eso, en el 26 le dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Anatema significa maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Se lo dice 2 veces. Sin embargo, todavía yo veo a algunos cristianos que llegan a poner unos espejitos, ¿no? O llegan a decir: no, es que hay que poner las cosas así porque el Feng Shui nos dice. Aquí que estaban viviendo ellos, estaban peleando contra otro pueblo que tenía otra cultura, y les está diciendo Dios: no agarres sus objetos preciados, porque eso es maldición para ti, y para mí es aborrecerlo. Pero a veces lo hacemos, ¿sí? Yo me acuerdo que hace muchos años, ¿no? Muchísimos años, nosotros dedicábamos a jugar el I Ching, ¿no? ¿Cómo se llama? I Ching. Con unas moneditas y todo. Nos va a decir el futuro, la verdad, lo que necesitamos. Y sí, puede ser sabiduría humana muy importante. Esto no quiere decir que desperdiciemos el conocimiento humano, no. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento humano. Aunado a la Biblia, tenemos que leer, saber lo que pasa en otras culturas, en otras ciencias. Una cosa es que nosotros sepamos que las estrellas están acomodadas de cierta manera, que hay una gravitación entre las estrellas y que eso podría afectar nuestra vida, porque si la marea crece demasiado, pues nos morimos todos. Y otra cosa es pensar en la adivinación de que por las estrellas, y como hace conjunción con Tauro, entonces yo voy a tener prosperidad. No. Si tú oras al Señor y le pides que te bendiga y trabajas, vas a tener prosperidad. Si no trabajas, no vas a tener prosperidad. Tan sencillo. Con Dios no hay píldora mágica. Imagínense que yo, que soy un poco pasado de peso, voy al doctor y me dice el doctor, ahora que fui, me dijo: pues vas a tener que trabajar mucho, infante, y hacer ejercicio y tu alimentación. Aquí te vamos a dar ciertos suplementos, pero eso no es la solución. Tienes que trabajar. No, yo quiero que usted me dé una pastilla y en 7 días estar, pero mira, como Errol Flynn, ¿no? El que la hacía de Tarzán hace muchos años, que me gustan las películas antiguas. Entonces imagínense, no, eso no pasa. No hay magia, hay esfuerzo. Para Dios también hay esfuerzo, no hay magia. Que sí, cuando se sale de nuestras manos, Dios, si está en su decisión y en sus deseos, nos hace el milagro de sanar a una persona. Sí, lo hemos visto. Pero si no está en sus deseos, no. Y debemos de entenderlo así. No hay magia, no hay absolutos. No podemos declararle a Dios y que nos obedezca, no. Nosotros debemos obedecerlo a Él. En el B. Pero hay personas que portan una Biblia, no sé si se han fijado. Digo, yo trato de no ser de esos. Como pastor a veces necesitas portarla. Pero pues voy a ir al agua y me llevo mi Biblia. Jefe, vengo por 4 garrafones. Oiga, ¿no tiene la llanta de mi coche?
A ver si me hace un descuento, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿La llevo para leerla o la llevo para presumir? Que sé mucho, conozco la Biblia, sé la Biblia de memoria, porque eso era lo que hacían los judíos que procuraban matarle. Sabemos de la Biblia, conocemos la Biblia, somos los fariseos. ¿No está bien? ¿Sí? En 1 Corintios 3, versículo 18, nos dice el apóstol Pablo estas palabras, se los repito. 1 Corintios 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Cuando tú dices, yo lo sé todo, yo sé muchas cosas, no he leído mucho, no hombre. Decía Aristóteles, solo sé que no sé nada, o era Platón, ya no me acuerdo, creo que era Platón. Solo sé que no sé nada y tengo que estudiarlo todo. ¿Por qué? Porque debemos de dejarnos sorprender. Yo como pastor, yo llego a la Biblia, le digo, Señor, he leído este párrafo muchas veces, he dado sermones de este párrafo, sorpréndeme, Señor, ¿qué nuevo tengo que aprender? Porque es la palabra de Dios, ¿sí? Aún así los científicos lo hacen. Ya hicieron 20 experimentos, ya se dieron cuenta cómo es. Pues lo voy a hacer otros 25 veces a ver si hay variación, ¿no? Así es de sencillo. Y una tercera. No sé si se han fijado que hay hermanos, en los católicos, pues yo lo puedo ver todo el tiempo, ¿no? Pero hay hermanos que toman su Biblia y entonces se ponen a buscar y dicen, perfecto. Entonces, chicos, por favor, mi amor, ahorita deja de cocinar. Hijos, no me hagan ruido porque voy a bendecir la casa. Gracias te damos, oh Señor, gracias te damos. Estoy leyendo el Salmo 75. Pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan sus maravillas. Gracias te damos, oh Señor, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Voy a dejar a todos los niños. Gracias te damos, oh Señor, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Voy a la cocina. ¿En qué aprovecha? Sí, es la palabra de Dios, nadie lo niega. Pero de qué sirve, dijéramos, les voy a hacer una pregunta. ¿Los loros, porque repiten lo que decimos, son más inteligentes? No. Pues no. El repetir las cosas no te va a hacer inteligente. No te va a hacer inteligente. Vamos a Mateo 6, 7. Mateo, capítulo 6, versículo 7. Fíjense cómo nos lo dice ahí Jesucristo, claro. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y tenemos a los maestros de la ley en el, ¿cómo se llama? El muro de los lamentos. ¿En qué ayuda eso? Si ya nos dijo Jesucristo que eso no. Y luego tenemos cuando hay un fallecido, a las señoras lloronas, es que venimos a rezar el rosario. Pues sí, qué bonito, qué bueno tu costumbre, pero ¿en qué aprovecha eso? ¿En qué? Ay, hija, pues es que no debiste de haberte ido con tu novio. Reza 15 Padre Nuestros y 4 Aves Marías. ¿En qué aprovecha eso? La niña lo que necesita es hacer conciencia de que puede quedar embarazada, de que puede contagiarse de una enfermedad y de que el cuate no se va a hacer responsable y que la bronca la va a tener ella sola. ¿En qué aprovecha?
No, hermanos, en verdad no es así. La Biblia no es ni un talismán, ni hay que presumir de ser sabios en la palabra de Dios, ni usarla para repeler espíritus o malas vibras. Para eso no es. Pero ¿para qué sí es? Vamos a ver la virtud. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos no creían, y hoy muchos se creen judíos. Hay otros que son católicos, y hay varios cristianos que hacen estas prácticas que acabo de mencionarles, así como lo hacían los judíos de antes. Y nos dice Jesús que leamos la Biblia con detenimiento, escudriñad las Escrituras, porque no solo es para buscar la vida eterna. No, sí, vamos a tener vida eterna. Si nosotros nos alejamos del pecado y nos mantenemos, vamos a llegar a la vida eterna. Pero lo más importante es que es para conocerlo a Él. Porque dice Jesucristo, Dios les dio testimonio de mí desde el principio, y lo va a dar hasta el final con las epístolas y con el Apocalipsis. Es para conocer a Dios. Obviamente Dios, conociendo su necedad, les dice a los judíos en el verso 40 que no quieren venir a Él para tener vida. Les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Y yo conozco mucha gente que no quiere, que se comportan como esos judíos. Y lo ven. Y el Señor les está hablando constantemente, pero ellos no quieren, que era lo que platicábamos mi hermano y yo hace rato. Ven los llamados de Dios, los gritos de Dios, las señales de humo, y no quieren tener vida. ¿Cuántas personas necias se encuentran en desobediencia a Dios, sin aceptar a Jesucristo, y prefieren seguir en donde están, aunque vean los errores de su iglesia? Hoy mismo acaba de renunciar un prelado de no sé qué ciudad, pues porque violó a niños. Y no se dan cuenta que no están convertidos. Conocen el cristianismo, sí, mucha gente lo conoce, pero no quiere decir que sean cristianos, porque ser cristiano es transformar tu vida. Solo a sus hijos Dios bendice. Y este es nuestro último punto, el punto 4. En Juan 5, 41 y 42 dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y cuando yo leí esto, yo dije, gloria de los hombres no recibo, entonces ¿para qué vengo a alabar a la iglesia, al Señor? Yo soy hombre, y muy hombre. Gloria de los hombres no recibo. Un detalle, yo no nada más soy hombre, soy hijo de Dios. Y los demás son hombres. Había gentiles y había judíos. Todos los que no se entregaron a Jesucristo son hombres. Así de sencillo. Esto es fuerte. ¿Para qué quiere Dios que los hombres lo glorifiquen si a fin de cuentas se van a perder y van a arder en el lago de fuego? ¿Para qué? ¿Qué sirve que lo glorifiquen si se van a ir al infierno? Qué fuerte, ¿no? Gloria de los hombres no recibe porque los conoce, ya que en ellos no mora el Espíritu de Dios. Porque cuando tú te entregas al Señor, entra el Espíritu Santo en ti
y mora el Espíritu de Dios en ti. Por eso se los dice Jesucristo, que no tenéis amor de Dios en vosotros, y más porque procuraban matarle. Dios no procura matar a nadie. Jesucristo nunca procuró matar a nadie. Y un buen cristiano nunca va a procurar ni matar, ni robar, ni mentir. Porque eres buen cristiano. En 1 Corintios 2:10. Y sí quiero que lo busquen, por favor, y que me acompañen, porque es nuestros últimos versículos que vamos a analizar el día de hoy, aunado con Juan 5. 1 Corintios 2, y vamos a leer del 10 al 14. Son 5 versículos nada más. Pero en esta 1 Corintios nos va a dar una definición de todo lo que dice en Juan 5. Fíjense cómo dice en 1 Corintios 2, versículo 10. En el verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? 1 Corintios 2:10 dice, fíjense bien lo que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios, su Espíritu, lo escudriña a Él. Y el Espíritu de Dios inspiró a los apóstoles y a los profetas para darnos la palabra más segura. Escudriñad las Escrituras, nos dice, pues Dios nos las dio por el Espíritu que inspiró a los profetas y apóstoles. Pero en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros a veces no sabemos ni qué queremos, y eso es una realidad. Hay hombres bastante maduros o personas, mujeres bastante maduras, aún jóvenes, que saben perfectamente qué quieren. Pero vemos muchos hombres que en serio no sabemos ni qué queremos. Yo ahora ya lo sé. Pero cuando yo estaba en el mundo yo no sabía qué quería. Y el otro día les hacía la alusión de a los pollos sin cabeza, que andan corriendo por todos lados, no saben ni para dónde, porque no tienes cabeza. Te dejas llevar por tus instintos, pero no piensas. ¿Qué quieres? No sé. Y aquí nos dice Dios que el único que sabe las cosas del hombre es el Espíritu que está en él, el Espíritu del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios está en las Escrituras, inspiradas por el Espíritu, y solo ahí. No vamos a encontrar a Dios en ningún otro lado. ¿Sí? En ningún lado lo vamos a encontrar. Solo en las Escrituras. Y Jesús nos pide que las escudriñemos. Y dice en el verso 12, 1 Corintios 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En la Biblia encontramos, y solo en la Biblia vamos a encontrar lo que Dios quiere para nosotros. Aquí lo dice.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo no me ha enseñado lo que Dios quiere para mí, sino el espíritu que proviene de Dios, que está en la Biblia, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí vamos a encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en el 13, Primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que yo voy a ir con los tibetanos para hacer grande mi espiritualidad. Yo voy a ir con los budistas porque ellos conocen la verdad y entonces voy a acrecentar mi espíritu. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos ido? Y el Ho'oponopono y tantas cosas que hemos escuchado. Yo conozco inclusive a un Swami personalmente, yo fui a estudiar con él para conocer el hinduismo. Y ellos se dedican, se sientan y meditan durante días sobre una cosita. Pero le dan 20 vueltas en su mente para encontrar la verdad de esa cosita. Bueno, ¿para qué le damos vueltas si Dios ya no los está diciendo en la palabra? Hay que ahorrarle tiempo al tiempo, ¿no? Vivimos un instante. ¿Qué prefiero? ¿Irme al Tíbet a meditar 70 horas o meditar la palabra de Dios, que para eso nos la da? En la Biblia encontramos lo que Dios quiere. No, ese era el otro, el 13. Solo de Dios podremos aprender y alimentar el espíritu. Ningún otro conocimiento humano nos va a hacer alimentar el espíritu, solo el de Dios. Sí, podemos conocer y hay cosas interesantes por conocer. No estamos negados, pero queremos alimentar el espíritu, el conocimiento, con muchos libros, de muchos temas, de mucha ciencia, pero el espíritu solo con Dios, por medio de la palabra. Y el último versículo de 1 de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mas Dios los conoce y sabe que no tienen el amor de Dios en ellos. Nos dice en el 42 de Juan 5. ¿Cuántas veces no le hablamos de Dios a la gente? Yo ni entiendo de esas cosas, ¿no? Un muy querido amigo y que trabaja con nosotros me dice: no, hermanito, yo ya no creo que Dios me acepte, yo soy malo. Pero si eres una gran persona. No, yo soy malo, yo no entiendo de esas cosas, yo me quedé en segundo de primaria y por eso ando aquí de plomero. Bueno, pues tú quieres ser malo, pues es tu gusto, ¿no? Tienes la oportunidad, adelante. Sin embargo, otro conocido, otro amigo, le dije: bueno, ¿cuándo te vas a acercar a Dios? Aquí tienes la iglesia. Es que yo no sé leer, ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿Y te gustaría leer? Pues la verdad sí me gustaría, pero pues yo creo que hasta aquí llegué. No digas eso. Tú puedes aprender a leer. ¿Te gustaría que yo te ayude? ¿Usted me ayudaría? Sí. ¿Te enseño a leer? Ay, se lo voy a agradecer mucho. Él quiere saber. Hay gente que quiere y hay gente que no. Dios nos da el libre albedrío para decidir qué queremos. Es importante, hermanos, y con esto vamos a terminar. Vamos a hacer un mini resumen. Sabemos estas cosas. Hay que orar para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender la Biblia,
Si nosotros llegamos a la Biblia y llegamos, a ver, vamos a leer la imagen en el sacerdote de Melissa. No, este no me gustó. A ver, porque a Dios nos hace. No, este tampoco. A ver, mira, este está interesante. La historia de María. Oh, qué bonito. No, espérame. Nosotros tenemos que llegar a nuestra Biblia y pedirle al Señor, antes de empezar, Señor, revélame, ¿qué es lo que tengo que aprender de tu palabra? Y entonces pregunto, oye, ¿cuál versículo? ¿Qué me conviene? Mira, tengo este problema. Mira, léete tal capítulo, tal versículo. Entonces llegamos y le pedimos al Señor que nos abra el entendimiento, porque aquí lo dice, para la gente es como una locura, no lo entienden. ¿Por qué? Porque solo lo vamos a entender cuando tenemos una comunicación con Dios, una comunión. Cuando lo tenemos a Dios en nosotros, lo vamos a entender. Cualquier ateo, y les digo porque yo fui ateo, y leía la Biblia y yo decía, no le entiendo nada. Pero conforme fui leyendo, fui entendiendo porque el Espíritu de Dios entraba en mí. Y entonces me permitía abrir mi conocimiento para entender estas cosas. Si no oramos y lo usamos como cualquier libro, pues nos vamos a confundir y vamos a ver a Sancho Panza en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y no tiene que ver. Tenemos que hacerlo abriendo nuestro espíritu con disposición para que entre el Espíritu y podamos hacerlo, no nada más así. Buscando que el Señor nos ilumine y nos permita comprender su mensaje en las Escrituras. 2. La única manera de conocer a Dios es la Biblia. No hay otro libro, no hay otro sabio, solo la Biblia. 3. Tenemos convicción que hay que ser hijos de Dios y discípulos para permanecer en Jesucristo. De otra manera, Él no estará con nosotros y no tendremos salvación. Si no somos hijos de Dios, discípulos, y permanecemos ahí, perdimos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el que se aleja se pierde. Hay muchos pasajes donde nos lo dice, tanto como Jesucristo, y nos lo repiten los apóstoles. 4. Solo con la Biblia y Dios alimentaremos nuestro espíritu. No hay otra, hermanos. Créanme, yo he estudiado muchas cosas. No hay otra cosa que te llene el espíritu verdaderamente más que la Biblia. Los digo de experiencia personal propia. Tuve que llegar hasta el cristianismo para darme cuenta que ese Cristo es el Hijo de Dios, de la Biblia y de los judíos. Tuve que llegar hasta ahí, 50 años de mi vida, un poquito menos, ¿no? No hay que desperdiciar tanto tiempo, hay que hacerlo ya. 5. En la Biblia encontramos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahí va a estar. Aquí está lo que Dios quiere para tu vida, para la tuya, hermana, para la de Sofi, para la de mi hermano, para la de Ruth, para la de Angélica, para la de Raúl, para la de Yolanda, para la de Laura y para mi vida. Aquí está. No va a estar en otro lado. Nadie me puede dar una revelación para mi vida. Solo la Biblia. ¿Sí? Hay que entenderlo y recordarlo siempre. Y 6, y muy importante, debemos orar por los que no lo han comprendido y no se han convertido. Orar por ellos. Mucha oración. Sin cansarnos, sin dejar de hacerlos. Todos los días cuando se despierten, todos los días cuando se duerman y cuando se acuerden, oren por ellos. Se los van a agradecer, así como yo se lo agradezco a mi familia y a mis amigos, profundamente. Cuando yo veo a mi amigo Héctor, cuando veo a mi mamá
tantas oraciones que derrocharon por mí, no crean, me siento el hombre más maravilloso del mundo y muy agradecido con ellos, crean, muy agradecido con ellos y principalmente con Dios. Pongamos por obra en cada momento y disfrutemos el mejor regalo que nos ha dado Dios. Pues en la Biblia está todo lo que Dios nos ha preparado para este nuevo año que va comenzando, para esta nueva vida que tenemos como nuevas criaturas y para nuestra salvación. Dios los bendiga, hermanos. Si gustan levantarse para orar, por favor. Padre del cielo, te damos gracias por este regalo tan hermoso, tan suculento y tan maravilloso que es tu palabra, Señor. Hemos aprendido un poquito más con estos versos en donde nos enseña, Señor, reclamándole a los judíos, pero a nosotros enseñándonos el valor que tiene tu palabra, Señor, y el que debemos conocerla, estudiarla y meditarla en cada instante. Señor, permítenos permanecer en la sana doctrina. Permítenos conocer las profundidades de tu palabra para ponerlas por obra en nuestra vida y poder ser dignos en tu obra, Señor. Poder dar testimonio con nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Fíjense en el Salmo 34 fue el que leímos hoy. En los versículos 13 y 14 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Por eso nos dice Jesucristo: escudriñen las Escrituras para que no cometamos